Este miércoles por la mañana dio inicio al juicio oral en las instalaciones del Centro de Justicia Penal en contra de Perla Rubí Ramos Bustos. El lesionado se encontraba en su domicilio en la calle Pinabete, ingiriendo bebidas embriagantes y sustancias tóxicas, al parecer, junto con su pareja de nombre Perla Ramos. El trabajo de nosotros como Fiscalía fue el presentar una teoría del caso por el delito de homicidio simple doloso. Lo que esperamos es, evidentemente, una sentencia de condena por parte del órgano judicial, ya que consideramos que los medios de prueba que la Fiscalía presentará durante el desahogo del juicio son suficientes para acreditar la plena responsabilidad de la imputada. Honorable Tribunal, durante el desarrollo del presente juicio, esta Fiscalía va a demostrar, más allá de toda duda razonable, que se cometió un hecho que la ley señala como delito, como el delito de homicidio simple doloso, como ya escuchamos. Toda vez que ustedes se percaten del desahogo de los medios de prueba ofertados por esta Fiscalía, vamos a acreditar cómo fue que el día 22 de enero del año 2017, aproximadamente a las 2:55, lo hirió con un arma blanca, ocasionándole con ello una herida punzocortante en la parte interior tercio proximal de su brazo izquierdo, y que por este motivo Tomás salió de su domicilio, quedando tendido en la banqueta. No pasa desapercibido por esta Fiscalía que muy probablemente la defensa trate de acreditar una circunstancia modificatoria de la responsabilidad, es decir, pretenderán acreditar un elemento contingente consistente en la emoción violenta. Sin embargo, durante el desarrollo del presente juicio, ustedes podrán ver y apreciar por qué motivo esta no se puede acreditar. Sin embargo, la Fiscalía sí podrá demostrar cómo se comete un homicidio simple doloso y que es por el cual el delito que tenemos que solicitar que se condene a la ahora acusada Perla Rubí Ramos Bustos, dejando atrás la presunción de inocencia de la cual goza dicha persona. ¿Es cuánto, señor? Y me volví a asomar por curiosidad y vi cuando estaban peleando. ¿Quién se estaba peleando? Perla con Tomás. ¿Cómo? O sea, discutían. ¿Qué hacía Tomás? Pues aventaba las cosas, ¿Y qué hacía Perla? gritaba. ¿Recuerdas lo que ella gritaba? No. ¿Qué más pasó? Entonces, cuando yo me estuve asomando, pues se ve perfectamente por el vidrio de la gota de agua. ¿Qué viste? Entonces vi que la sombra de Perla le encajaba un cuchillo a todo el señor Tomás. ¿Cómo era ese cuchillo? Era grande, como aproximada, como 30. ¿Viste en dónde se lo encajó? Ay, por el brazo, ¿Qué brazo? el izquierdo más o menos. ¿Recuerdas qué hacía Tomás? No recuerdo muy bien. ¿Recuerdas qué hacía Tomás mientras sufrió esa lesión? Él salió corriendo a la esquina de otra casa, ¿A qué casa? a la mía. ¿Qué más pasó? Entonces Perla le gritaba que ella le había hablado a las patrullas, que entonces ella lo regresó a él a su casa, entonces se cayó desvanecido él, fue cuando cayó en la banqueta. ¿Qué más pasó? Cuando yo vi eso, yo bajé asustada a hablarle a mi mamá para ver si lo podíamos ayudar. En eso salimos cuando ya los vecinos de a un lado ya estaban ahí con él. ¿Sabes los nombres de estos vecinos? No. ¿Qué más pasó? Entonces en eso Perla, estaba gritando pues que ella lo había matado. Ajá. Y ella tenía un teléfono hablando que ella lo había matado, ella gritaba, estirándose los pelos. Ajá. Ajá. En eso llevaron las patrullas.
Buenos días, señor Olmos. Buenos días. ¿Nos puede decir el motivo de su presencia el día de hoy? Estoy aquí en calidad de testigo ¿Por qué? por un homicidio. ¿Recuerda usted cuándo pasó ese homicidio? El 22 de enero del 2017. ¿Qué nos puede platicar sobre ese homicidio, señor Olmos? Andábamos cerca del lugar y nos trasladamos, hicimos a lo mucho 4 minutos, la llamada fue a las 3 de la mañana y en lo que nosotros llegamos fueron 4 minutos. Posteriormente de ahí estaba una persona del sexo masculino tirada en la acera y en un charco de, digamos, sangre. ¿Observaron algo más en el lugar de los hechos? En la casa había desorden, tanto en ropa, había ropa de mujer tirada y manchas de sangre en el interior de la casa. ¿Sabe usted con qué lesionó la persona que detuvieron a la víctima? Fue con un cuchillo. ¿Qué me puede decir sobre ese cuchillo? Es un cuchillo con cachas de plástico de la marca Master Chef Mate. ¿De qué tamaño? De aproximadamente 28 centímetros sería la hoja del... ¿Por qué sabe usted eso? Se lo digo porque así fue en el parte informativo. ¿Pero en algún momento usted tuvo a la vista esa arma? Sí, estaba a 3 metros de donde estaba el lesionado. ¿Qué hicieron con esa arma? Procedimos a asegurarla para su embalsamiento. Doctor, ¿pudiera decirnos el número total de lesiones que usted encontró en este cuerpo? En conteo no recuerdo, no recuerdo la verdad, pero sí fueron más de 10 lesiones encontradas. En una hipótesis, en base a su conocimiento científico, ¿con qué tipo de objeto pudieron haber sido producidas las lesiones que usted encontró en el cadáver del señor Tomás Blanco Nieto? Con un objeto punzocortante. Con un objeto Sí, el objeto punzocortante tiene un pico y tiene una parte cortante. Bien, vamos a referirnos a la primera lesión que usted describió en su dictamen. Y nos dice que es una lesión que medía 3.6 centímetros, ¿verdad? ¿Me puede decir qué trayecto tenía? Tenía un trayecto de izquierda a derecha, ¿sí? De penetrante, ¿sí? Oblicuamente, ¿sí? Como entrada de adelante hacia atrás. En segundo lugar, nos habló de una lesión de 1.5 en la región del antebrazo derecho. Así es, ese tipo de herida, como usted no ve, ¿sí? Es un tipo de maniobra que se hace con este tipo de objetos, ¿sí? Al momento de hacer la maniobra de una rotación, tanto interna como externa. ¿Qué tipo de objetos se debió haber empleado para producir esa rotación? Punzocortante. Bien, ahora vamos a referirnos a las lesiones que usted encontró agrupadas en ciertas regiones del cadáver, y las cuales nos dijo que se encontraban en la región lateral izquierda del cuello, en la base del cuello y en el cinterio del pectoral izquierdo. Prácticamente son lesiones, ¿sí? Que tienen que estar originadas por un arma blanca con punta, ¿sí? A utilizar la fuerza debida o una fuerza excesiva, ¿sí? Esa arma, ¿sí? Va a producir lo que es va a abrir lo que es el tejido, ¿sí? ¿Por qué? Porque la punta más el filo, nada más que aquí es con una fuerza, vaya, no desmedida, ¿sí? Entonces, lo que nos señalan este tipo de heridas es que hubo amenaza, o sea, estás, más bien dicho, tratando de controlar con un arma, ¿sí? Que no utilizas la fuerza debida como para romper o hacer una lesión completamente definida por esta arma punzocortante. ¿Cuántas lesiones de esas se encontró usted? En la región lateral izquierda de cuello fueron 4, en la región lateral izquierda de cuello en la base
fueron 3, en la región en la región subclavicular fueron otras 3, lo que es fosa ilíaca derecha fue 1, lo que viene siendo antebrazo, otras son más de 10. Hace un momento también nos dijo que encontró lesiones en las manos del occiso. Así es, son similares, son escoriaciones circulares, ¿sí? Provocadas por un objeto punzante, en este caso punzocortante, pero como el objeto trae lo que es el pico y lo que es el bisel del filo, al final de cuentas, si tú no usas la fuerza suficiente como para poder romper el tejido, pues se queda en una sola escoriación, en un solo punto, ¿no? Si podemos poner la imagen de las manos del occiso, por favor, para que nos explique, doctor, las lesiones que encontró en las manos. Sí. En su experiencia, y en caso de que esta persona hubiese golpeado una puerta que le haya dado ese resultado, a partir del momento de su muerte, ¿qué temporalidad tendría que haber más sido? Bien dicho, ahí lo que es en este caso yo las clasificaría antemortem, pero estas equimosis se ven ya en una coloración de desvanecimiento, entonces más de 3 días. Doctor Domínguez, ¿a qué conclusiones llegó usted? Bueno, llegué a la conclusión en mi dictamen de necropsia que este occiso tiene una muerte por choque hipovolémico gracias a la laceración que tuvo la arteria subclavia por una herida que se provoca, una herida punzocortante por un arma blanca. En base a su experiencia y a lo que tuvo a la vista del cadáver de la víctima y al gran número de lesiones que ya nos explicó, ¿pudiera decirnos si es posible que con este objeto se hubiesen producido la lesión que encontró usted en el antebrazo, la que encontró cerca del hombro y todas las que encontró en el cuello, parte lateral del cuello y tórax? Sí. Sí, sí es posible. Fue extemporánea, ya dijo que sí, el perito le pido esté atenta y haga con oportunidad las objeciones. ¿Por qué dice eso? Por las características de lo que es la punta, sí puede ocasionar. Gracias, doctor. El primer abogado particular realmente no hizo nada por mí. Él solamente quería sacar dinero y solamente defender para que me dieran la sentencia mínima, que son 7 años. Solamente eso era lo que quería hacer. Y yo más que nada yo a él le preguntaba, pero es que lo que pasa, yo solamente me defendí, es defensa propia. Sí, él me contestaba, sí, pero solamente hay un muerto de por medio, es homicidio y lo tienes que pagar con cárcel. Y yo le decía, es que es defensa propia, del 100%, dígame cuántas probabilidades tengo de salir. Dice, ninguna, porque hay un muerto de por medio, tienes que pagar con cárcel. Proporcionamos apoyo legal a quienes lo requieren, sin importar su condición social, su estatus económico, su grado de estudios. La Constitución así lo marca. Brindar asesoría y representación legal a todos por igual. Los servicios que presta la Defensoría Pública en el Estado son gratuitos. El personal está debidamente capacitado y certificado. Homicidio sí, pero en legítima defensa de su vida. En un principio Tomás la trataba muy bien, era cariñoso, amable, atento, la cuidaba y le hacía regalos. No obstante, Tomás tenía problemas de celos y de adicciones a sustancias, como el alcohol, la marihuana y el registro. Con el tiempo Tomás comenzó a mostrar celos hacia Pedro. Comenzó a controlar su vida social y su vida familiar. Por ejemplo, la acompañaba a la parada de autobús donde Puebla tomaba el transporte al trabajo, cerciorándose Tomás con quién se sentaba, en qué lugar se sentaba y si iba solo. De igual forma la esperaba a la hora de regreso a la casa,
sin importar el turno, de día o de noche. El poder sobre ella era tal que controlaba las amistades con las cuales ella podía frecuentarse. También controlaba e impedía que Perla visitara a su hija, quien vivía en casa de la mamá de Perla, es decir, por su abuela Cristela. La violencia se intensificaba cuando Tomás consumía drogas. La golpeaba, la cacheteaba, la estrujaba y la pateaba. A la par le decía insultos, le decía que estaba fea, que estaba gorda y que nadie la iba a querer. Cuando terminaban estos episodios, volvía a ser cariñoso y amoroso, pero esto era efímero, porque tan pronto se reconciliaban, Tomás continuaba el ciclo de violencia, el cual era cada vez más constante y más violento. La persona a la cual aquí se le considera víctima, en realidad no lo es. Aún hablado ya dicho, ejercer violencia económica. ¿Por qué ejercer violencia económica? Porque Tomás era un controlador. Le cuestionaba acerca de los gastos que Perla realizaba, en qué distribuía el salario que ella percibía. A lo cual Perla, sin infinidad de ocasiones, le decía que parte de su salario era para mandárselo a su hija, para cubrir las necesidades que su hija pudiera tener. Y el resto era destinado para comprar la despensa, para pagar los servicios de la casa, ya que Tomás había dejado de cumplir con sus obligaciones económicas. El hecho por el cual se acusa a Perla Rubí no es posible comprenderlo sin los antecedentes expuestos, porque fue producto de ese ambiente de violencia de género, del cual era objeto. El sábado 21 de enero del año en curso, cuando llegó a su hogar aproximadamente a las 2 de la mañana, se percató que sus bienes, entre ellos ropa y algunos muebles, estaban en el porche, afuera de la casa. Al ver esto, preocupada y sin creer lo que sucedía, lo primero que hizo fue buscar dinero que ella escondía entre sus ropas, ya que Tomás la controlaba económicamente. El hombre agresor, sentado en la puerta de la casa, se encontraba inhalando resistol. Cuando ve que Perla llega, espera pacientemente, observa que Perla entra a la casa, se levanta, cierra la puerta y se va detrás de ella empujándola, maltratándola. Así la lleva hasta el área de la cocina-comedor, en la cual la avienta a un sillón que se encontraba al lado de la cocina. Y se pone encima de ella para estrangularla. Perla, tratando de salvar su integridad y su vida, manoteó y logró agarrar un cuchillo de cocina para ahuyentar a su agresor, logrando quitárselo. Se levanta Perla del sillón, tira el cuchillo al piso y corre hacia una habitación en la cual ella se encierra para asegurarse. Tomás, reincorporándose, cogió el cuchillo y fue tras Perla. Con furia rompió la puerta de la habitación a puñetazos y a patadas. Entró a la habitación y se fue encima de Perla con el cuchillo en mano. Ambos de nueva cuenta forcejearon y Tomás intentó apuñalar a Perla. Perla, en un intento de defensa y en un acto de proteger su vida, logra quitarle el cuchillo y lo lastima en el brazo izquierdo una sola vez para defenderse, sin otra intención más que impedir agresiones que incluso llegaran a quitarle su propia vida. Luego Tomás salió de la casa gritándole a Perla que se las iba a pagar y que iba a valer verla. Perla, angustiada, salió detrás de él. Ayudó a su pareja para incorporarse y sentarse en la banqueta. Regresó a la casa Perla a buscar su celular y así poder llamar a los servicios de emergencia, a la Policía Preventiva Municipal. Los vecinos Valentina y Eusebio salieron a ver lo que ocurría y se percataron que Tomás estaba acostado en la banqueta, mientras Perla estaba hablando por teléfono, sumamente alterada. Al ver Perla que se encontraba en un estado de gran alteración, la señora Valentina le ayuda a terminar la llamada de emergencia. Llegando casi inmediatamente el personal de la policía,
y 20 minutos después llegó un personal de la Cruz Roja Mexicana, trasladando a Tomás al hospital, donde poco tiempo después perdió la vida, mientras que a la par, Perla era trasladada a las celdas de la policía municipal. Estos son los hechos por los cuales se le acusa a Perla. Una mujer víctima de violencia a manos de su pareja. Las heridas que le propició sin desear, acabar con su vida, es parte de un ciclo de violencia en el que ella era objeto. Como se demostrará en el presente juicio, los hechos constituyen un excluyente de conducta culpable por el homicidio cometido. Se encuadran en lo que el Código Penal del Estado de Coahuila establece como legítima defensa. ¿Cómo iniciaron la relación, Perla? Pues él empezó ahí a decir muchas cosas bonitas, ¿verdad? Y a invitarme a salir y así, y ya yo le decía que pues yo tenía una hija. En ese tiempo mi hija tenía 3 años, apenas faltaban pocos meses para cumplir 4 años. Y me decía que la quería conocer y más que nada pues me llenó el ojo por el lado de mi hija, ¿verdad? De que quiero conocer a tu hija y que esto. Y sí, ya la conoció y salíamos al cine, al parque, y más que nada por ese lado me dio, porque yo veía que trataba muy bien a mi hija y me trataba muy bien a mí. Yo dije, pues yo quiero algo con él, ¿verdad? Porque él me insistía hasta que le dije, ¿sabes qué? Sí, vamos a intentarlo. Después ya empezamos de novios y seguimos así, igual él no cambiaba, él era muy atento conmigo, con mi hija. Todo, ahí al principio él todo me daba, todo le daba a mi hija. Después ya pasa el tiempo, él me dice que él quiere formar una familia, que me vaya a vivir con él, que él quiere una familia, que porque como él nunca había tenido una familia así unida y todo, y que él quería, o sea, ya quería tener una familia. Yo le dije, pues yo también, ¿verdad? O sea, pues yo siempre he anhelado una familia para mi hija. Y ya fue de que le dije, sí, está bien. Y ya pasan como 2 meses y ya es cuando ya me voy a vivir a la casa de Tomás. Y al principio todo muy bien, los primeros 3 meses. Lo que fue septiembre, octubre, noviembre. Ya como a principios de diciembre fue cuando ya empezamos a tener muchos problemas. Ya fue de que ya no me dejaba vestirme como yo quería. Si ya no podía yo ir con mi mamá con libertad como antes, porque me decía, sí, de seguro quieres cualquier pretexto para irte de puta. Siempre me decía lo mismo. Y yo le decía, oye, espérate, si nunca te he dado motivos. O sea, yo nunca le oculté nada. A todos lados donde yo iba, yo le decía a dónde iba. Y si él me quería acompañar, él me acompañaba. O sea, yo nunca le oculté nada. Yo por eso siempre le decía, es que ¿por qué me dices eso si yo nunca te he dado motivos? Y él siempre me repetía lo mismo. Y ya todavía le seguía aguantando porque yo le decía, ay, ahorita se le pasa. Lo que se encontró al trabajar con Perla es daño emocional derivado de un ciclo de violencia. Ella estaba inserta y con una necesidad de ser aceptada y querida. Perla es una persona que ha crecido en un seno disfuncional. En ese seno familiar no hubo lazos amplificadores de crecimiento emocional. ¿A qué tipo de violencia estuvo expuesta Perla? Pues a la de género, porque hubo subordinación, psicológica, física. El resultado principal de la evaluación que se le hizo a la señora Perla es que se encontró que ella estaba inserta en un ciclo de violencia. Licenciada, hace unos momentos usted nos comentaba que Perla estaba inmersa en un círculo de violencia. Si me permite, le puedo mostrar unas imágenes para que nos pueda ilustrar sobre este proceso, con su permiso. Licenciada Mara, ¿es tan amable de explicarnos en qué consiste este proceso? En la primera fase, la acumulación y el enojo, es probable que
experimente lo que es la angustia y la ansiedad, porque en ocasiones hay tensión en de que no se hablan, se evitan, se reprochan, y cuando después llega la explosión ocurren sentimientos obviamente de miedo, de impotencia, ¿sí? En ocasiones, en los primeros impactos, sobre todo, puede haber una disociación por el impacto de la primera expresión de violencia, sobre todo física o sexual, ¿sí? Y en la última fase, que es la de la reconciliación o de la luna de miel, ¿sí? Es muy probable, altamente probable, que haya confusión, ¿sí? Y haya una minimización. ¿Por qué finalmente Perla tuvo esta conducta violenta? ¿Por qué respondió de esa manera en contra del señor Tomás? Porque vio en peligro su vida y por un aprendizaje previo, sabía que era capaz del señor cumplir su amenaza de matarla. Discutían frecuentemente Tomás y Perla, ¿cierto? Casi a lo más, me decía a mí, casi a lo más. Sí, discutían. Tomás tenía un carácter fuerte, ¿cierto? No. Así, bueno, tenía carácter, pero violento no. De carácter fuerte, ¿cierto? Sí. Tomás tenía problemas con el alcohol, ¿cierto? Muy poco. Tomaba alcohol su hijo, ¿cierto? Sí. Tomás se drogaba también, ¿cierto? No sé. No sabe. No sé. ¿Tenía permiso para iniciar tu predicción? Joven Fernández. Que le transmita. ¿Me pudiera leer en voz a través de su asesor lo que está subrayado, por favor? Y lamentablemente mi hijo ha tenido problemas de drogas. Sería todo. Bien. ¿Va a continuar con su interrogatorio, defensa? Sí, señor. Su hijo, el señor Tomás, tenía antecedentes penales, ¿cierto? Sí. Tomás estuvo recluido en el Cerezo Guadalupe, ¿cierto? Sí. Estuvo recluido en una primera ocasión por robo con fuerza a las cosas, ¿cierto? Sí. Una segunda ocasión cuando él está recluido por el delito de robo, nuevamente, ¿cierto? Perdón. No, lo que me preguntó primero, no. Su hijo también estuvo recluido en el Cerezo Guadalupe por el delito de violación, ¿cierto? Esa fue la primera vez que estuvo recluido. ¿Qué pasó ese día, Perla? Ese día fuimos a comprar un mandado y luego ya quedó, ya llegamos a la casa y él me empieza a decir, ya me voy, que no sé qué, y yo me le quedo viendo y luego le digo, sí, si quieres vete, le digo, yo voy a ir con mi mamá, le digo, yo quiero ir con mi mamá, voy a ver a la niña. No, pues le cambió el semblante, empieza a decir, no, buscas cualquier pretexto para irte de puta, ¿qué es lo que te digo? Y ya fue que él agarra mi cartera y él saca el dinero. Me dijo, pues a ver cómo chingado le haces, y se guarda el dinero en su bolsa del pantalón. Y yo tenía la intención de ir con mamá. Y después ya recibo un mensaje de un amigo, David. Oye, vamos a cotorrearla, me dice, acá con Elena, tú y yo. Le digo, ok, sí, está bien. Y ya fue cuando Elena y yo nos fuimos al bar, ella y yo estamos solas ahí, y luego de rato ya llega David. Y luego ya después, ya estuvimos ahí, y luego ya después, donde yo voy al baño, regreso, me dice mi amiga Elena, oye, y yo mande, ese no es Freddy, así le decían a Tomás, de apodo. Y yo le digo, ¿dónde? Dice, ese no es Freddy, y luego yo volteo y lo veo que va bajando, es que le digo, sí es. Recuerdo que todo transcurría normal, sino hasta que llegó una persona del sexo masculino, un hombre,
a pedirme prestado o rentado el baño. O sea, me dijo que si le prestaba el baño. Y le comenté que si iba a ingresar al lugar me tenía que pagar cover y tenía que mostrarme su identificación. La persona me respondió que no, que él se dirigía a otro lugar, que nada más quería usar el baño. Entonces yo accedo, le presto el baño y total ya la persona sube las escaleras y yo continúo con mi trabajo normal, sino que pues transcurre un lapso como de 20 minutos, o sea, 25 minutos y me extraña que no haya bajado, porque pues, él comentaba que nomás iba al baño. Entonces yo dejo la puerta y me dirijo hacia arriba y en lo que voy subiendo las escaleras veo a esta persona agrediendo a una mujer, le estaba agrediendo ahí en las escaleras, estaba forcejeando con ella. La mujer estaba aquí en esta parte de la escalera, la tenía pegada contra la pared y él le estaba estrujando y le estaba dando cachetadas. Y voy y lo tomo del hombro y le digo que se retire, o sea, le dije que estaba haciendo, o sea, que por qué está golpeando a mis clientes. Y en eso él me dice que chingados me importa, que para qué me meto, que es su pedo. Y digo, pues, ¿sabes qué? O sea, por lo pronto no puede estar aquí, o sea, ni siquiera eres cliente, está haciendo puro alboroto, o sea, no puede estar aquí, te va a sacar. Que no tiene permiso ¿Aproximadamente a qué hora fue esto, señor Francisco? Debe haber sido como a las 11:20 más o menos. Y en eso ya llega con otra actitud este señor. Ya llega de que no, es que mira, se salió sin mi permiso y tenemos problemas y cosas así. Y ya empezamos a hablar con él y dijimos que pues no era la manera, ¿verdad? O sea, que estuviera ahí, o sea, haciendo problemas y todo. Y me dice, no, bueno, yo como que ya nada más le quiero dejar las llaves de la casa y listo. Y dije, bueno, vamos a hacer algo. Le dije, no vas a subir, porque pues ya sé lo que va a hacer. ¿Qué te parece si mejor le mandamos a hablar a ella y ella diga si sí quiere bajar por las llaves o no quiere, ¿verdad? Ella baja y en eso veo que este señor la está estrujando, o sea, la vuelve a agarrar fuerte y le empieza a decir lo que yo me acuerdo que escuché, que le iba a partir la madre. O sea, dijo, yo llegando a la casa te voy a partir la madre, ya te dije. Eso fue lo que le empezó a decir ahí y nosotros estábamos diciendo que se calmara, o sea, que Tomás le dejara las llaves, o sea, que ya se fuera. ¿Qué hizo esta joven después? Cuando la soltó, Sí. ella regresó, o sea, ella volvió a subir. Sí se veía así como que pues, asustada, o sea, se veía. ¿Recuerda aproximadamente la hora en que esta joven se retiró del lugar? Sí, fue como a la 1:45, 1:50, porque ya era cuando ya estábamos cerrando. Y luego ya fue de que ya estaban cerrando el bar, ya fue cuando nos salimos del bar y Elena traía una camioneta y me dice, oye Rubí, ¿qué, te llevo a tu casa o a dónde te llevo? Y fue cuando ya va y me deja a la casa, pero así como llega la camioneta, no, ni siquiera la apagó, nada más así, me bajo y se va a la camioneta. ¿Pero qué hora aproximadamente era? Eran como creo que iban a ser las 2 de la mañana. Ok, continúa. Ya me bajo de la camioneta y luego subo la rampita que está así en la casa. Y luego me volteo y veo que está toda mi ropa tirada y los muebles. Pues ese día había fiesta a un lado de mi casa, 2 casas. Y me dio curiosidad y me asomé a la ventana porque pues escuchaba mucho ruido, como que azotaban y cerraron la puerta. Y en eso vi que el señor Tomás estaba sacando ropa, aventando ropa y muebles. Me asomé y vi que estaba sacando la ropa de Perla y muebles. Y me volví a acostar y entonces escuchaba mucho ruido. Y veo a Tomás sentado ahí en la puerta con una bolsa llena de resistor 5000 y él estaba así inhalando el resistor. Usted también manifestó que había un envase color verde con la leyenda Sprite en el lugar, ¿cierto? Cierto. Con contenido líquido viscoso color amarillo, ¿cierto? Cierto. Con características del resistor 5000, ¿cierto? Pues yo no puedo determinar
que sea Resistol 5000, pero sí era un residuo viscoso, color amarillo. También observó en el lugar una bolsa de plástico con contenido líquido viscoso color amarillo, ¿cierto? Cierto. Ahí se le pudo observar parcialmente unos residuos en color amarillo. La botella que contenía Resistol 5000 puede utilizarse para como inhalante, ¿cierto? Sí. Para drogarse, ¿cierto? Me disculpa, pero es que yo no sé si se puede utilizar para drogar. Yo no utilizo las botellas para drogar. Perdón, como agente investigador, tiene 4 años trabajando en la Procuraduría. Sí, licenciado. Donde me meto a la casa, él se levanta rápido y cierra la puerta. Y él se va en contra de mí. Le digo, espérate, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Luego me dice, no, culera, ¿qué es? Pues, ¿qué? ¿Andabas de pinche puta? ¿Qué? ¿A poco tú crees que vas a ver la cara de pendejo? Cuando se sube encima de mí, él me empieza a presionar el cuello. Él anteriormente cuando discutíamos y cuando nos peleábamos, él siempre se iba hacia la zona del cuello. Pero él nunca me hacía así. Él solamente me hacía así, hacia atrás. Así, nunca me presionaba. Y así fue cuando me tiró al sillón, se me sube encima y me empieza a presionar. Y es de que yo, por más que le hacía así, me lo quería quitar, no podía quitármelo. Y lo que yo hago es hacer esto. Yo lo quería, como quien dice, ahuyentar, lo quería asustar. Cuando me voy corriendo, suelto el cuchillo que yo tiré, él lo agarró. Y es de que yo veo que viene detrás y yo me voy corriendo y es de que yo quiero abrir la puerta y yo creo que más que nada fue el miedo, no pude abrirla. Y lo único que hice fue meterme a mi cuarto. Y yo en lo que él hacía eso, patear la puerta, yo me senté así en una esquina, así en la esquina del sillón, nada más así viendo, porque ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? O sea, yo acá estaba pensando, ¿verdad? Y me acuerdo mucho de esa imagen donde yo veía que los puños traspasaban la puerta y los pies, y yo era de que yo en ese momento me dio mucho miedo. Manifestó que observó fragmentos de madera color café, ¿cierto? Cierto. Correspondientes a la puerta café que estaba dañada, ¿cierto? Yo no puedo determinar si eran correspondientes a la puerta, pero sí había unos fragmentos y la puerta sí era de esas que llaman multipanel. Y ya fue de que veo que él abre la puerta, donde él abre la puerta, me levanto y me voy para atrás. Y es de que venía con el cuchillo y luego me decía, ¿qué culera? ¿Te crees bien verga? Si bien te dije que no te salieras, culera. ¿Qué? ¿Cómo me dijo? Me dijo, ahorita ya vas a valer verga, ahorita ya vas a valer. Y es de que lo que yo hago es de que ni siquiera quería hacer un movimiento porque digo, no, ahorita ya me va a cuchillar. Y ya fue de que él va hacia este lado y es cuando empieza a golpear el mueble. Un mueble donde teníamos la ropa. Él le da 2 puñetazos, donde él da los 2 puñetazos, yo me salgo, yo me voy corriendo hacia la puerta del cuarto porque pues otra vez para ver si podía abrir la puerta de afuera. De que yo me voy corriendo y es donde me regresa del cabello. Y luego me regresa del cabello y es donde me azota hacia la pared. A la pared es la puerta del cuarto. Está aquí la puerta del cuarto y aquí en la paredcita al lado de la ventana. Es un espacio así chico, como tanto así está el espacio. Así. Y es de que ahí donde me azota. Y luego me le quedo viendo y trae el cuchillo. Ni te muevas, culera, porque te vas a valer verga, ni te muevas. Ya fue cuando ya me empezó otra vez a ahorcar. Yo dejé que me estuviera ahorcando porque él traía el cuchillo en la mano. Yo sabía que si yo me iba a mover me lo iba a encajar.
Fue cuando él me empezó así a ahorcar y así como que o sea, no, yo no me quería mover, yo, o sea, no, porque ahora sí me va a acuchillar. Y es de que dije, no, pues ni modo, ¿verdad? Y es de que lo empujo. Donde lo empujo, se va hacia atrás y apaga el foco de la habitación con el codo. Y es de que otra vez yo intento salirme y otra vez me regreso y otra vez me azota. Y ya fue donde otra vez me empezó así a presionar la garganta. Y ya fue que lo que yo hice fue de que en ese momento lo único que quise es quitarle el cuchillo, porque yo sabía que él perfectamente me lo iba a encajar. Lo que yo hice fue hacerle esto y agarrar el mango, porque él tenía así el cuchillo. Lo que yo hice fue hacerle así, quitarle el mango y jalárselo. Donde se lo jalo, él rápidamente él tenía esta mano sobre mí, el cuchillo así. Donde yo le quito el cuchillo, él rápidamente hace esto, hace más presión. Y es de que yo le decía, suéltame. Yo le decía, suéltame. Y luego me decía, no te voy a soltar, culera, te vas a valer verga. Y suelta ese pinche cuchillo, culera. Y le digo, no lo voy a soltar. Le digo, suéltame. Y me decía, no, y ya fue tanta la presión de que yo ya casi no podía hablar. Y lo único que yo hice fue hacerle esto, así. Yo encajándole el cuchillo, él me suelta rápidamente y sale del cuarto. Yo ni siquiera supe ni en dónde le había dado. Yo no supe. Solamente le tiré porque yo quería que él me soltara. Donde él se va corriendo, yo me voy detrás de él. Yo todavía estaba en shock, o sea, yo todavía estaba así en shock. Lo regreso, cruzamos la calle y es donde le digo, aquí espérame. Y lo senté en la banqueta. Y es de que ya yo regreso a la casa, me meto al cuarto, agarro el celular y es cuando le marca 911. Ella dice pues que lo cortó, ¿verdad? Que cortó a su marido, a su esposo. Entonces en eso ella está muy alterada y ya como que ya no puede seguir con la llamada y me pasa el teléfono a mí. Y entonces me pasa el teléfono a mí y yo le digo al paramédico, ¿verdad? Él me habla, me dice, o no sé quién sea, ¿verdad? Quien contesta. Bueno, él dice que yo me acerque a la persona, que me acerque a darle el auxilio. Entonces yo, pues no sé, ¿verdad? No sé, no pude, ¿verdad? Entonces le paso a mi esposo y ya mi esposo siguió las indicaciones. Después de que llega la policía y que suben a Rubí a la patrulla, que ella les digo que está angustiada, enseguida llega la ambulancia. Estaba como inconsciente. ¿Respiraba, Tomás? Sí, respiraba. Perla, ¿algo más que quieras decirnos? Pues solamente yo me defendí. Yo no lo quería hacer. Y todavía me afecta mucho. Porque es algo que no puedo con él. A pesar que yo sepa que yo solamente luché por mi vida, vaya, porque estaba en riesgo. Todavía me siento con culpa, ¿verdad? Porque pues todas las fotos que vi y yo digo, o sea, todo lo que provoqué, yo me echo la culpa, ¿verdad? Pero o sea, también sé que yo solamente me defendí. Allí hay una línea negra. Ese es el muro como que está en vertical y luego horizontal que da a la casa, a la fachada, entonces sí también no se aprecia bien. Ahora también la puerta es como de lámina y aparte de arriba es como un cristal de gota de agua, entonces es un cristal que impide la visibilidad toda vez que no se ve claramente lo que ocurre en el interior. ¿Me puede decir qué tipo de lesiones son esas que se observan en esas regiones? Sí, como no, son lesiones médicas, 100%, en donde intentaron ponerle un cateterismo al paciente para revertir el shock hipovolémico. ¿Y ahí en esa área se producen esas lesiones? En esa área se producen. ¿Pueden ser producidas también por un arma punzocortante? Sí, pero no de la característica que le cortó la vida al señor. Doctor, ¿usted tuvo a la vista el cuerpo? No. Entonces nunca vio de cerca esas lesiones, ¿cierto?
La fotografía lo dice. Pero no puede tener la certeza que hayan sido producidas por Sí un la arma tengo. blanca. Sí la tiene. Que fue producida por agujas. La que sigue, por favor. Igual, Tiene la certeza de ello, tengo la certeza. sin haber visto el cadáver de la víctima. Sin haber visto el cadáver de la víctima. Nada más por ver las fotografías. Retiramos la... Son fotografías hechas por, lesiones hechas por puntura de agujas, de cateterismos que hacemos nosotros como médicos para salvar la vida de un paciente en choque hipovolémico. Durante el desarrollo del presente juicio, esta Fiscalía demostró plenamente a lo que se comprometió al inicio. Es decir, quedó acreditado el hecho de homicidio simple doloso, toda vez que se demostró que el día 22 de enero del presente año 2017, aproximadamente a las 2:55, Perla Rubí Ramos Bustos lo hirió con un arma blanca, ocasionándole una herida punzocortante en la parte interior del tercio proximal de su brazo izquierdo, que le ocasionó un choque hipovolémico por laceración de la arteria subclavia y en consecuencia la muerte. Homicidio sí, pero en legítima defensa de su vida. Como toda mujer sometida a la autoridad del hombre y a la violencia de género, Tomás esperaba que Rubí, ese día, 21 de enero del 2017, se quedara en su casa a su servicio, cumpliendo con su rol obediencia a su pareja. Tomás, al percatarse de su ausencia, decidió ir tras ella al restaurante Bar Gitanos. Ante el guardia del lugar, Tomás justificó conducta exclamando: «Te saliste sin mi permiso». Salir a divertirse a tomar con unos amigos fue un delito, y su castigo, las agresiones físicas, las amenazas y el intento de Tomás de privarla de la vida. Buenos días, honorables juezas, partes involucradas en el presente asunto y público en general. Con los medios de prueba desahogados en estos días por las partes, únicamente se puede llegar a la verdad. Perla Rubí sí mató a Tomás, pero lo hizo en legítima defensa de su propia vida. Previo a ello, los insultos y las amenazas no se hicieron esperar. El castigo estaba ejecutado, primero huyendo y luego enfrentándolo. Perla Rubí hizo lo que cualquier persona en su lugar hubiera hecho, ¿o no? Repeló la agresión y, tratando de quitarse al enfurecido hombre de encima, agarró un cuchillo y acto seguido le asentó una cuchillada en el brazo izquierdo. Ella no sabía que la herida propinada acabaría con la vida. ¿Cómo iba a saber una mujer de 19 años, con estudios máximos de secundaria, sin conocimiento especialista previo, que ese ataque al victimario moriría? ¿Cómo iba a calcular exactamente esta área del cuerpo? Ya que siendo el día 22 de enero del año 2017, aproximadamente a las 2:55, Perla Rubí Ramos Bustos, al encontrarse en el domicilio ubicado en calle Pinavete, al estar en compañía de su pareja, de nombre Tomás Blanco Nieto, y tras una discusión previa, al portar un cuchillo, lo hirió con un arma blanca a su pareja, causándole una herida por la cual la víctima salió de su domicilio, yéndose por la calle Pinavete, quedando tendido en la banqueta frente al domicilio, para posteriormente ser trasladado a un nosocomio de esta ciudad, lugar donde perdiera la vida a consecuencia de la lesión que le causó shock hipovolémico por laceración de arteria subclavia y en consecuencia la muerte, según lo estableció el perito médico. Por todo lo anterior, se concluye que la acusada es la persona que en forma material por sí misma desplegó la conducta de acuerdo a la mecánica expuesta, toda vez que son actos que necesariamente implica un conocimiento y voluntad de llevar a cabo, lo que se conoce como el dolo. Se deduce que Perla Rubí Ramos Bustos en todo momento quiso y aceptó el resultado de su conducta. Es oportuno destacar que la defensa solicitó a este tribunal se juzgara con perspectiva de género, conforme a los criterios emitidos por nuestro más alto tribunal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, e instrumentos internacionales, tales como la Convención Belén do Pará. Ahora bien, la violencia a la cual puede estar sometida una mujer nos conlleva a establecer que en el ámbito de la legítima defensa se extiende más allá del momento preciso de la agresión ilegítima
Y esto por cuanto la agresión ilegítima no es algo que ocurre en un momento aislado, sino que forma parte de un proceso en que se encuentra sometida una mujer violentada y del cual no puede salir por razones psicológicas o sociales. Por otra parte, a partir de la sana crítica y la lógica se puede establecer que frente a la víctima, la acusada no tenía la misma fuerza física, máxime que él se encontraba drogado, lo cual quedó demostrado a partir de los exámenes practicados a la víctima, donde resultó positivo en marihuana. Por tanto, al no resultar atendibles los argumentos de la Fiscalía para desvirtuar esta causa de justificación, es procedente declarar plenamente justificada, más allá de toda duda razonable, la excluyente de defensa legítima y, en consecuencia, al lugar a dictar sentencia absolutoria en favor de Perla Rubí Ramos Bustos. Hubo un caso que, además de ser la primera sentencia que se pronuncia en juicio oral con perspectiva de género, es primer juicio oral en el que la acusada era mujer. Existe la aplicación del derecho, de las normas y de los instrumentos internacionales a favor, no de la mujer ni del hombre, a favor de la justicia. Todas las autoridades en la actualidad tienen la obligación de actuar con perspectiva de género, porque debe analizarse ya objetivamente desde el principio, por ejemplo, en una investigación, el trato con equidad de género, tanto a hombres como mujeres, depende de del delito o de la denuncia que van a presentar, que las autoridades lo reciban. Esa equidad significa que actúen objetivamente, sin que prejuzguen sobre su género, sobre su forma de vestir, sobre las conductas que hayan realizado. Es de vital importancia saber identificar estos factores, pero no solo desde el juzgamiento, sino también desde la investigación de un delito. Lo que nos obliga hoy la ley y los tratados internacionales es analizar este caso bajo esta perspectiva de género en las condiciones de igualdad que exige el trato hacia un hombre y a una mujer. Si queremos realmente avanzar culturalmente en un cambio hacia una equidad de género, pues tendremos que indudablemente cambiar estos patrones culturales, estos estereotipos que tenemos tan arraigados en nuestra sociedad y en nuestra cultura. Los retos de los casos de legítima defensa tienen que ver con la distribución de la carga de la prueba, y la defensa, a través de las pruebas que vaya a presentar en juicio, tiene que acreditar por qué su representada actuó bajo estos parámetros. En el caso de Perla Rubí se le reconozca que actuó en legítima defensa, el Estado empezaría a reconocer justamente que las mujeres viven patrones de violencia recurrentes, no hizo ningún acto premeditado en este caso para privar a alguien de su vida, por lo tanto el mensaje no va a ser mujeres priven a sus parejas de su vida. Yo puedo decir, insisto, desde mi experiencia, que por supuesto no es un caso aislado, lamentablemente tiene que ver con la forma en la que históricamente en este país las fiscalías, las procuradurías han actuado, donde no les interesa llegar a la verdad, donde no les interesa identificar a las víctimas, no les interesan los agresores, donde se ha normalizado la violencia contra las mujeres y donde, pues lo que ha demostrado nuestras fiscalías, nuestras procuradurías, que lo único que les interesa es detener, procesar y sancionar, así como una labor mecánica, insisto, no buscando llegar a la verdad de los hechos. Cuando pensamos qué necesitan las autoridades para actuar con perspectiva de género, debemos preguntarnos cuál es el contexto al que se tienen que enfrentar. La gente piensa que cuando uno pide aplicar la perspectiva de género y considerar las circunstancias particulares en que se cometieron los hechos cuando las mujeres delinquen, es pedir impunidad. Creen que se está pidiendo que el crimen no sea juzgado o sancionado, y no es así. Lo que se pide es considerar otras circunstancias. Tenemos que entender que los asesinatos de mujeres en contra de hombres no se dan por las mismas situaciones, las mismas circunstancias, con las mismas características de los homicidios cometidos por hombres en contra de mujeres. Entonces, ¿qué es lo primero que tendría que hacer una autoridad? Mirar
la relación de una persona con el grupo social o el sector social al cual pertenece. En este caso, pensemos en los roles de género. Cuando nosotros hablamos de sexo, es una cuestión de carácter meramente biológico. O nacemos hombres o nacemos mujeres. Y cuando hablamos de género, estamos en presencia de una construcción histórica y cultural respecto al papel que nosotros desarrollamos y cómo nos desenvolvemos en la sociedad. Bueno, lo que debe tomar en cuenta en cualquier caso, ¿no?, que es ver justo si había una agresión, si se estaba repeliendo una agresión. Para eso hay que considerar, bueno, si había una especie de igualdad de condiciones entre las dos personas involucradas. Y sobre todo en casos de género no te puedes ir con criterios simples, ¿no?, de si medían lo mismo las personas, o a veces pasa que dicen, bueno, pues es que la mujer era más corpulenta que el hombre agredido, ¿no? No es un criterio tan fácil de seguir, ¿no?, como en otros casos. Tiene que ver mucho también con el estado emocional de la víctima. O sea, aunque una persona parezca muy fuerte, puede estar muy destrozada y el miedo puede llevarle a hacer cosas que no haría en un escenario normal, ¿no? Entonces son esas cosas las que hay que considerar. Y el contexto, ¿no? O sea, en el caso de legítima defensa no solo es el momento en que se da esta agresión y respuesta a la agresión, sino que hay que ver todo el contexto que hay atrás. Muy probablemente si ella no hubiera sido una víctima de violencia reiterada, no hubiera estado tan asustada y no hubiera creído que de verdad la iban a matar, ¿no? Ahora, en México la verdad es que tenemos tantísimos feminicidios hoy en día que es como muy natural que cualquiera crea que podemos ser asesinadas en cualquier momento, ¿no? O sea, hay que partir de ahí, y dos, agravado por la situación que había en esa pareja, ¿no? Frente a un caso de legítima defensa, en un contexto de violencia doméstica, ¿qué retos implica para el juzgador o la juzgadora? Implica conocer ese contexto, conocer cómo es que se dieron todas las situaciones que llevaron a un último esquema, a un último momento en el que una de las partes tuvo que defenderse y probablemente en algún caso tuvo una consecuencia fatal. La violencia doméstica no es un acto que se realiza de manera aislada, abstracta, en un hecho que sucede una sola ocasión. La violencia doméstica es un continuo que empieza en algún momento y no siempre empieza con violencia física, sino que puede empezar de formas muchísimo más sutiles. Y poco a poco va avanzando y se va complejizando. Para poder entender la situación en la que se puede encontrar una mujer que tiene que luchar o pelear por su vida en un momento determinado, es necesario conocer ese ciclo de la violencia. Es necesario saber cómo empezó la violencia en su caso. Es necesario entender qué es lo que está pasando con su situación familiar, pero también qué es lo que está pasando en su mente y en sus sentimientos en ese preciso momento. No se puede entender y no se debe entender como un acto de inmediatez absoluta. La inmediatez tiene que ver, en un caso de legítima defensa, en una situación de violencia doméstica, con cuál es la inmediatez de su vida en ese momento. Por eso no se puede considerar como un caso aislado. La defensa legítima, entonces, tendrá que ver con cómo se defiende la mujer frente a una situación agregada de violencias y no como una situación aislada de violencia. Es por eso que la perspectiva de género y lo que se busca con políticas de igualdad de género es reconocer que esas desigualdades estructurales existen, a fin de que hombres y mujeres tengamos las mismas oportunidades, trato y condiciones para poder vivir una vida mejor. Quiero que mi hija no cometa los mismos errores que yo cometí, que se dé cuenta y que ella estudie. ¿Para qué? Para que no dependa de ningún hombre, que ella sea como es y que no cambie porque un hombre diga que cambie. Quiero que mi hija sea libre. Disfruta así cada momento, porque antes es algo, como usted dice, una vida cotidiana. Te duermes y te despiertas, y ahorita ya eso uno agradece. ¿Por qué? Porque allá dormías en una cama de cemento y ahorita digo, o sea, estoy en una cama
y estoy calientita, o sea, tengo a mi hija a un lado. Cuando hay violencia es mejor apartarse inmediatamente. Simplemente cuando hay celos enfermizos, simplemente con la primera abofeteada. ¿Por qué? Porque pueden caer en lo mismo que yo. Si no fuera por mi mamá, créame que no estuviera aquí. ¿Por qué? Porque mi mamá estuvo moviendo, tocó muchas puertas para que la ayudaran. Muchas veces no le abrieron la puerta hasta que mi licenciada Carla fue que quiso tomar mi caso y se desempeñó mucho en ello. Por eso le doy muchas gracias a ellas dos. ¿Por qué? Porque si no fueran por ellas, pues no estuviera aquí. Si todavía estuviera en manos de otro licenciado, o sea, no, yo estuviera allá adentro.